del Poder tener la Judicial. posibilidad. Edgardo Robledo Ruiz, consultor, conferencista, escritor, formador externo y coach ejecutivo. Colabora actualmente en el área de planeación del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Premio Iberoamericano de Psicología del Trabajo 2011. Expresidente nacional de la Asociación de Psicólogos Industriales de Héctor, ¿sí me México. ayudas con Responsable de la la asesoría de la presentación? gestión del cambio al nuevo sistema de justicia Está penal de Beto, por favor. México 2009. Gracias, Coach de diversos candidatos en campañas te lo electorales. agradezco. Cuenta con varias publicaciones, entre ellas Desarrollo Organizacional, Enfoque Convergente de Investigación, Acción, en 2012. Hola, Hola, Edgardo. hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de participar con ustedes en este simposio. Recuerdo algunos en años anteriores, recuerdo inclusive un viaje a Huatulco con tu padre, cuando se estaba armando la idea de INESPO y todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y el honor que me dan para poder participar de esta manera ante ustedes. Yo traigo bueno, quisiera comentar bueno, básicamente que, bueno, el nombre de la conferencia es altamente predecible de qué trata, ¿no? Yo más bien quiero compartir una expectativa que tengo con respecto a esto, y es que yo soy un hombre que durante muchos años se ha dedicado a reflexionar y a pensar, quizá no a producir como yo quisiera, pero sí a las dos primeras partes. Lo que yo voy a comentar es solamente lo que yo creo con respecto al desarrollo organizacional, y soy perfectamente entendido de que es muy probable que esté equivocado en muchas cosas y en algunas quizá algunos estén de acuerdo, ¿no? También quiero advertir que probablemente algunas de las cosas que comente las sentirán como desubicadas. Pero bueno, esa es mi expectativa que yo tengo con respecto al desarrollo organizacional, y básicamente mi expectativa final es, al compartir estas reflexiones con ustedes, pues sembrar la inquietud de si vamos por el rumbo correcto o no lo vamos. Si tenemos un hilo conductor o no tenemos un hilo conductor. O si estamos dispersos por todos lados, todos intentando de una manera muy positiva y constructiva hacer desarrollo organizacional, cuando quizá estamos haciendo otra cosa. O quizá hacemos otra cosa sin saber qué es desarrollo organizacional. Entonces, bueno, por ahí va, ¿sí? Por ahí va la idea. Y sobre sobre el trayecto de la charla, que sí me gustaría que me dijeran cuánto tiempo tengo, porque pues ya son las 12:20 y apenas estamos iniciando, ¿sí? Adelante, Sobre la charla, ¿mandé? adelante, Edgardo, por favor, tú tienes el tiempo suficiente, sí, sí Ok, puede. ok, ok, gracias, ¿sí? Entonces, hablaré un poco sobre la misión, hablaré un poco sobre algo que yo no creo, y no creo en el concepto de visión, y voy a explicar por qué, ¿sí? Presentaré una manera distinta de entender el cambio planeado con respecto al paradigma que nosotros tenemos del tiempo lineal versus tiempo circular. Y bueno, por ahí irá un poco la temática, y de una vez adelante algo que creo que para mí es importante, y ya inicio con esto, con las reflexiones, antes de que hacer el cambio de lámina. Y es que recuerdo que en la primera conferencia del día de hoy, Miguel Ángel hablaba de desafíos, y el número 5 yo lo anoté, y dice: falta de colaboración entre deoístas unidos por un propósito trascendente y respetuoso de los valores esenciales del deo. Lo anotó como el número 5 de esos desafíos. Entonces,
Yo quiero decir que los esfuerzos que ha habido por agruparse como deudistas han sido loables y son positivos. Y en este momento existe una asociación, y qué bueno que le exista, y que a través de ella pues se generen actividades que puedan actualizar lo que tiene que ver con el funcionamiento y lo que es con el DO. Pero volviendo a esos desafíos que presentaba Miguel Ángel, ese número 5 yo quisiera convertirlo en otra cosa. Quisiera convertirlo en la necesidad de colegiarnos. Y es diferente tener un colegio de deudistas a tener una asociación de deudistas. Si mi problema con el cual yo siempre me he manejado es que considero que este hilo conductor no es claro, entonces un colegio sí permite, porque tiene que ver con una configuración pública y no privada, como es una asociación, permite certificaciones, permite aventar el rumbo, por supuesto consensado, de aquellos puntos que son importantes, que le dan la esencia al propio desarrollo organizacional, y que de esa manera entonces pueda ir fluyendo. La asociación es loable, es buena, pero no son esas sus funciones, y creo que en este momento sería importante que las hubiera. Yo agregaría un sexto desafío, y este sexto desafío tiene que ver con el concepto de psicología online. ¿Y por qué psicología online? Pues bueno, ni siquiera me remonto a la pandemia, que es una obviedad pensarlo en este momento. Me remonto hace 15 años o quizá un poco menos, cuando escribía la primera edición del libro, y ya hablaba de los problemas que podían venirse en el futuro con respecto a la psicología. Nosotros tomamos parte de los constructos que se manejan desde la psicología organizacional, y nos damos cuenta que los tiempos han cambiado, pero también los constructos tienen que estar cambiando, y esa parte la tenemos descuidada. Hay mucho esfuerzo que se está haciendo desde la parte de investigación en lo que tiene que ver con equipos de trabajo, por ejemplo, en línea, pero hay otras muchas variantes con las variables netas de un subsistema social humano que no se están fortaleciendo y que no van a la misma velocidad que la tecnología, y que vamos muy atrasados con respecto a eso. Entonces yo uno los desafíos que presenta Miguel Ángel, y aplaudo lo que comenta también Patricia Gómez, y estas dos figuras, estas dos presentaciones que tienen que ver con escenarios futuros. Por ejemplo, Patricia Gómez, al hablar de cultura del futuro, menciona al final bienestar. Yo quisiera agregar algo más: bien ser. Y bien ser es diferente de bienestar. Una cosa es ser y otra cosa es estar. Ambas tienen que ver a su vez con una publicación que yo realicé en el 2019 y que se llama Coachbook, o el síndrome de la casa del sol naciente, que no voy a hablar del tema, pero que sí tiene que ver mucho concretamente con la tecnología, y cómo cada vez el ser humano tiene más limitantes en sus habilidades sociales. Cada vez nos recluimos más en una especie de caverna de Platón, donde percibimos una realidad distinta a la que está en este mundo, con una cibercultura muy predominante y con dosis de dopamina que nos dan cada rato a través de Facebook, por poner un ejemplo. Me regreso directamente al título. Quisiera, por favor, que pasáramos a la lámina número 2, si son tan amables. ¿Me van diciendo si ya se pasa? ¿Ya tenemos la número 2 ahí? Bueno, Está yo espero que sí. En Uruboro ¿Mande? está Okay. En la lámina de Uruboro. Correcto, correcto. Bueno, en esta lámina de Uruboro,
quiero hablar del uruboro y luego van a ver el porqué del uruboro. Y a mí me gustaría que si tienen la oportunidad, aquello que aparece en negrilla o algunos elementos o conceptos, ustedes pudieran simplemente hacer un listado de ellos. Uruboro es un concepto muy antiguo, por lo menos 2300 Y años antes de listo, ahora sí un Cristo. aplauso, por favor. Finalmente, encontrado en Egipto, y bueno, luego hablaremos un poco más de esta parte, pero yo quiero que vean que en el tiempo de la Edad Media, este uruboro, que es una serpiente o un dragón que se está engullendo a sí mismo, tiene muchas simbologías. Nos representa el ciclo eterno, por ejemplo, la salida del sol y su muerte, por llamarlo de esa manera, en el mito de Helios, o el esfuerzo inútil de seguir haciendo algo que por más que uno lo intente hacer, no logra el resultado, como la piedra que va subiendo como castigo Sísifo, otra vez el mito griego, y en algunos tiene que ver con la concepción de todo es uno. Nos habla de la interacción, del holos. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí nos relata con otra silografía grabada en madera, cómo también hay un dragón que a su vez está comiendo esa parte, ¿no? Y esto también tiene que ver con el eterno retorno de Nietzsche, con el superhombre, con los pensamientos de Schopenhauer, con una visión contraria al cristianismo en el sentido de resignación y de conformismo. Tiene que ver con el samsara del pensamiento hindú también. Tiene que ver con la concepción del tiempo circular. Tiene que ver con el renacer a través del ave fénix, que de Egipto se pasa con los griegos, y lo que cambia de manera permanente y constante. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Vemos que esta idea nos habla de un proceso cíclico y permanente en la naturaleza, por ejemplo, día y noche, estaciones del año, movimiento circular de los astros, hasta la propia historia o el ciclo de vida y muerte del ser humano. También nos habla de lo infinito, de lo eterno y de la totalidad. Pasamos la siguiente lámina, por favor. Jung nos hablaba también del uróboro o uróboros, y si ven un poco el concepto de asimilación e integración del opuesto, es un poco la visión también oriental del yin yang. Si ven la siguiente lámina, encontrarán representaciones de esta significación del todo, de lo eterno, de lo que no cambia o sí cambia, pero regresa a un punto, desde los egipcios, en el sarcófago, en 2300 antes de Cristo, con el yin yang, en la lámina que aparece arriba, en la inferior del lado izquierdo, también aparece el Ouroboros en Quetzalcóatl, o del lado derecho, pues en Kukulcán. Lo vemos presente culturalmente en todo el planeta. Ahora bien, todo esto se encuentra enraizado de manera muy profunda en la filosofía, en la psicología, pero también capitalizado por las religiones. Tiene que ver con una visión ahora, y por otro lado también, por un lado circular y por otro lado lineal, donde hay un pasado, hay un presente y hay un futuro. Y ese futuro es donde está altamente capitalizado originalmente por las religiones, y luego veré un elemento. Profundos cuestionamientos, me voy desde la filosofía, acerca del sentido de la propia existencia, le llamamos nosotros misión. Ahora lo vemos que muchos consultores lo comparan con el Ikigai de Okinawa. Por poner un ejemplo de lo que está pasando, simplemente una técnica bonita. Veo que la misión aquí está a un lado del Ikigai, pero está al lado de la pasión, y concebimos de manera errónea algunas tecnologías o algunas técnicas y las comparamos, y eso es lo que ofrecemos nosotros a nuestros clientes o a nuestros alumnos o a quien sea.
vamos por ahí haciendo consultoría y casi nos la pasamos, dependiendo de la profesión que tenga cada quien, pero mucho que tiene que ver con variables, preferentemente, como diría Mari Carmen, sociohumanas. Yo le llamo madurez organizacional, pero bueno, originalmente el nombre es sociohumanas. Inclusive vemos intervenciones de team building donde lo único que hacen es solamente incursionar en las variables sociohumanas. Entonces hablan de liderazgo, hablan de motivación, hablan de ciertos elementos sociohumanos, pero no los insertan en el concepto global del propio sistema, de sus objetivos, de su estructura, etcétera. Al hacer esto, no somos sistémicos, estamos sobrevalorando esta parte que si bien es vital, no lo es todo, obviamente, ¿no? Y confundimos la experiencia que hemos tenido, sobre todo en ciertas áreas directivas, con consultoría. Entonces dejamos nuestra actividad laboral y a partir de mañana pues ya soy consultor. Y como no tengo una institución que me forme, porque no formamos consultores, formamos guionistas, formamos con una orientación a la investigación en el desarrollo organizacional, pero no a fortalecer las skills de la consultoría. Ahí tenemos un déficit muy importante. Entonces, esta experiencia la confundimos con consultoría y pensamos que son sinónimos cuando a veces resultan antónimos. Regresando al Ouroboros, esta forma tiene que ver con la cultura y a veces todo de ese sistema nos la pasamos por el arco del triunfo y yo me ha tocado hablar con compañeros que no hacen diagnóstico o que sus intervenciones son sesgadas, no sistémicas, ya decíamos, sociohumanas, y una cosa es que yo dé un taller de team building y otra cosa es que yo intervenga en team building. En la primera estoy dando a conocer cuáles son los elementos principales que pueden ser importantes cuando yo voy a hacer team building. En la segunda, estoy aplicando una intervención muy puntual que va ligada a otras para generar un cambio. Entonces, confundimos capacitación con consultoría, que si nos valemos de la capacitación para hacer consultoría, esa es otra cosa, pero porque yo de un taller no estoy haciendo intervención literalmente. Y la otra, lo que tenía que ver con el punto que manejaba originalmente, lo alineamos de manera, estoy generalizando, a la exclusividad de la visión. La visión nos habla de un futuro. Claro, es un sueño que se traduce a través de un plan estratégico y nos lleva a un futuro deseado. Orientación, por cierto, muy empoderada en la cultura anglosajona y no tanto en la cultura oriental, que lo ven de manera distinta. Quiero dejarlos en este primer momento con esta parte. Queremos jalar al sistema de la construcción de la visión, no importa dónde esté en este momento, no importa las fallas que tenga, yo lo jalo para que se ajuste a la visión y en base a la visión, con los indicadores que yo tengo, veo si se va cumpliendo el plan estratégico o no se va cumpliendo. Por otro lado, yo quisiera comentarles simplemente algo muy hermoso que comentaba el trágico, los grandes autores trágicos, Esquilo en Agamenón. O sea, gota a gota va desfilando en el corazón, aún en sueños, el recuerdo del dolor pasado. Hasta los más reacios llegan así a la sabiduría. Oh, diestra violencia de los dioses que cuerdamente rigen la nave de nuestras vidas. Nos está diciendo que el destino nos es fijado, primero. Segundo, nos está diciendo, como literalmente Baguillo dice, pater matos. Pater matos es aprender a través del dolor. Y qué mejor ejemplo, del lado derecho en la fotografía, en la lámina,
que se ve al hombre clavándole, generando más dolor todavía en el proceso de aprendizaje de Prometeo. Porque Prometeo, de acuerdo a los trágicos, cometió un gran delito. Y el gran delito fue darle falsas esperanzas al ser humano. Porque para ese tiempo, y estoy hablando aproximadamente de 1200 o 1500 antes de Cristo, para ese tiempo la esperanza, la elpis, como se le denominaba en griego antiguo, era un arma de dos filos. Por un lado, qué bueno que yo crea que el día de mañana puede ser mejor, pero la esperanza me hace esperar. Y si me hace esperar, me frustra. Y si no hago nada para acercarme a lo que quiero, pues entonces es un ciclo perverso que se está generando. Entonces, para los griegos de ese tiempo, el pateimatos y la esperanza eran conceptos que había que manejarse con mucho cuidado. Quiero que vean esta parte de aprender con sufrimiento, que la sabiduría llega a mí con sufrimiento, reflejado en el mismo, dos veces mencionado ya por ustedes, por los que me han antecedido, de Viktor Frankl. Desde mi perspectiva, puedo estar totalmente equivocado, nosotros nos hemos equivocado al interpretar lo que dijo Viktor Frankl. Él estaba en un entorno sumamente dañino. Ya lo sabemos que estaba en un campo de concentración. Y en tales condiciones, el futuro como constructo lo tomó para encontrarle un sentido a su vida. Eso se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Lo que no se entiende es que si esas no son las condiciones, sigamos nosotros pensando que tenemos que aferrarnos al futuro para encontrarle sentido a nuestra existencia. Eso es un error desde mi perspectiva. Y quiero que vean en la fotografía que aparece Viktor Frankl del lado derecho lo que nos dice. El sufrimiento deja de ser en cierto modo sufrimiento en el momento en que se encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. Otra vez caemos, si vamos a la siguiente lámina, por favor, ¿sí? Caemos en tiempo lineal o tiempo circular. O sea, nos está diciendo aquí Viktor Frankl que entonces el sacrificio por el hoy lo vale porque el día de mañana las puertas del Olimpo van a estar abiertas para nosotros. Esto es una incontinencia a la felicidad. Esto es una concepción no del aquí y del ahora. Esto es una visión lineal de que siempre el futuro será mejor por el presente. Y si en el presente me tengo que joder, me jodo, porque mañana va a estar mejor. Pero ese mañana es un constructo. Es el hoy que va a estar presente en ese periodo de tiempo. Ese es otro problema. Entonces, nos lleva a una pregunta. ¿Qué es un estado deseado? Y bueno, yo mismo responderé a algunas cosas que ustedes quizá podrían estar comentando en este momento. Un estado deseado es algo que yo deseo, algo que no tengo, algo que me servirá para estar el día de mañana mejor. Correcto, ese es un estado deseado. Pero un estado deseado, nosotros en nuestra cosmogonía, ¿sí?, en nuestro paradigma organizacional, lo ubicamos en el futuro. Y entonces el estado deseado viene a ser la consecuencia del cumplimiento de la visión. Y oh sorpresa, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, tenemos dos estados deseados. Un estado deseado es el que vendrá en otro momento, traducido en un plan estratégico, y otro en el presente. Porque si yo regreso a la lámina de Viktor Frankl, 2 láminas atrás, hay un título que aparece en la parte inferior del lado izquierdo y dice, no podemos mejorar lo que no funciona correctamente. Entonces me regreso a los estados deseados y normalmente tenemos un estado deseado primario.
y que tenemos que asegurar de que funcione correctamente. Y eso es traducido por la misión. Es más, la visión, conforme va pasando el proceso de transformación, dinámicamente se va reconvirtiendo en otra misión. La misión no deja de ser, porque es la razón de ser y no tiene tiempo. Está ahora y está el día de mañana. Pero desde mi perspectiva, tenemos una confusión con el concepto de visión. Pasamos a la siguiente lámina. Si ustedes ven en esto y solamente, bueno, aquí vemos tres campos de fuerza, utilizando a Kurt Lewin. Si vemos nada más el que está del lado izquierdo, veríamos el campo de fuerzas. Pero estas fuerzas encontradas, ahora yo le estoy incluyendo al FODA, donde tengo arriba debilidades y amenazas, y abajo tengo fortalezas y oportunidades. Genero un pequeño cambio, o intervengo a través de un pequeño cambio, y entro a otro estado, y así me la llevo. Entonces, yo lo que quiero que vean, que el modelo de Kurt Lewin se complementa perfectamente con el FODA, y se complementa perfectamente con la concepción que tiene que ver con la mejora continua. Hasta que nos lleva a un plan estratégico, pareciera que en un enfoque lineal, donde aparecen un conjunto de fuerzas internas. Bueno, yo anoto esas tres porque tienen que ver con un modelo de diagnóstico desarrollado por un servidor, que está en el libro de un servidor y que aparece una lámina ahí abajo. Y por otro lado, las externas, como algunas de las que mencionaban anteriormente Héctor, Saúl y Horacio, por mencionar algunas de ellas. Pero lo que quiero que vean aquí es que tengo yo aquí el concepto de misión, el concepto todavía de visión, tengo mapeado una transformación organizacional donde hay un punto de entrada, ¿sí? Que yo tengo que estar buscando que se estabilice, y eso lo que quiere decir es que yo puedo medir desde la misión con M la eficacia del sistema. Nada más que esa misión pues no es muy considerada anglosajonamente. Sin embargo, en la visión oriental nos da más elementos para de ahí poder entonces medirla. Y la forma que tenemos de medir la visión, pues es una vez que lo cristalizamos en un proyecto estratégico. Doy otro salto del tiempo y entro a otro elemento muy a la rapidita, ¿no? Quiero que vean este triángulo de Pascal, aproximadamente del 1640 y tantos. Este triángulo de Pascal, del lado derecho, bueno, no lo puedo reproducir en este momento porque es un PDF que están viendo, ¿sí? Pero quiero que vean del lado derecho que hay una serie de números, ¿sí? Y que aparece en la fila izquierda de manera agregada unos números en rojo. Y esos números en rojo tienen que ver con un personaje. Su padre se llamaba Guillermo y al parecer era muy buena persona. Entonces le apodaban Bonacci. Y como él, Leonardo de Pisa, era hijo de él, a su muerte le apodaron Fibonacci. Estamos hablando aproximadamente del año 1240, cuando este matemático italiano, tomado de otras, se dice que originalmente por él mismo, de unos estudios que hizo, en base a algunos hablan de las abejas, del zángano, otros hablan de los conejos, pero parece que está más cercano a ciertos documentos que anteriormente manejó en el 200 antes de Cristo Pingala, ¿sí? De la India, sobre matemáticas. Y por otro lado, pues también Arquímedes con su espiral. Esto nos lleva básicamente a la secuencia de Fibonacci. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Bueno, tiene que ver, si vamos a la siguiente lámina, con la simetría
con la interacción holística que estamos buscando de manera constante en el ámbito parejo, pero de manera muy puntual, organizacional. Esta secuencia la vemos reflejada en la siguiente lámina, en la historia de la humanidad, en los ciclos del tiempo, lo cual ya nos cambia de panorama, ¿sí? Si nos vamos un par de láminas después a consultoría, por favor, ¿sí? Nos cambia por lo siguiente, porque ahora ya nos está hablando desde Fibonacci, no se nos está hablando de que el tiempo puede ser simplemente circular, como lo pensaban también los mayas, tampoco necesariamente lineal, como lo ve de manera natural Occidente, y por eso la concepción del futuro, y por eso amarrada por las religiones, porque sea el Olimpo, o sea la iglesia, o lo que sea, el día de mañana estarás en el cielo, y entonces ahí sí serás bendecido por todos, aquí te friegas por este tiempo, ¿no? Entonces, nos da una tercera vía, y nos dice, entonces el tiempo no es lineal, ni tampoco es circular, sino que es una espiral. Por eso lo vemos reflejado, inclusive hasta en las galaxias, como un sistema, como un todo, que regresa a un punto, pero este punto es superior al anterior. Y que otra vez vuelve a girar hasta que llega a un punto que pareciera el mismo, pero es superior, porque el proceso de mejora se va dando conforme se va dando esto. Nos lleva entonces ahora, en la lámina 18, ya estamos casi por terminar, se los juro que ya casi terminamos, a la consultoría. Y yo quiero que vean del lado derecho lo que aparece. Y aparece 4 cosas. Relación de ayuda, el cliente debe de apropiarse de sus problemas, preferentemente, no necesariamente. Las 3C, que yo denomino congruencia, compromiso y confianza, y la búsqueda de autorrenovación del propio sistema. Y yo pregunto, ¿qué es uno busca el coaching? ¿Qué diferencia habría en esas 4 con respecto al coaching? Y solamente lo aclaro. Simplemente aclaro que desde hace muchos años, a través de la consultoría existe un conjunto de intervenciones y una de ellas tiene que ver con consejería. Y esta consejería dada como tal a los directivos y en otros casos, en otro plano, a colaboradores sobre liderazgo, sobre el plan de vida y carrera, sobre el tema que fuera. Y el coaching toma estos elementos y los aplica a su metodología. Pero básicamente quien hace coaching, yo lo veo como una intervención desde el desarrollo organizacional. Estoy hablando de coaching organizacional, por supuesto. Si vemos del lado izquierdo, nos dice, asume los postulados del campo de fuerzas, la consultoría, cree en eso. No voy a hablar mucho de sus premisas y de sus valores, pero porque magistralmente, pues, Mari Carmen, a quien le mando un abrazo y un beso, las explicó claramente, ¿no? Y coincido en todo, ¿no? Entonces, postulado del campo de fuerzas, de la teoría de los sistemas, necesariamente, técnicas de investigación de acción, de la Gestalt y de la terapia centrada en el cliente. ¿Perdón? Ahí hay un micrófono, ¿sí? Entonces, desde mi perspectiva, la consultoría o el jurista puede realizar diagnóstico e intervención desde cualquier metodología. Quiero aclarar aquí, desde cualquier metodología que incluya sí, solo sí, al menos 2 premisas. Primero, que su carácter sea sistémico. Y segundo, que en cierto grado incorpore y se apalanque en el talento humano. Y digo en cierto grado, porque si vemos nosotros en una cultura, en una organización, pues el liderazgo puede ser altamente autoritario, ¿sí? Altamente autocrático en el momento que tenemos contacto con la organización y no podemos esperar que de la noche a la mañana el agua y el aceite se junten y se fusionen.
Entonces, tiene que haber graduación en esa parte. Debe de ser sistémica y debe de implicar al talento humano y debe de implicar una concepción, que lo veré un poquito más adelante, con esta otra definición que se me ocurre al igual que la de mis compañeros que me han antecedido. Para mí, el DO es un proceso incremental, sistémico en espiral del cambio planeado, que está apalancado y curiosamente, sin haber leído a D'Arbelio en esa lámina que presentó Héctor al inicio, Héctor dijo concretamente la primera lámina que presentó. El DO, creo que esa era la idea, para D'Arbelio, es un proceso educativo de crecimiento personal y social en y para el trabajo. Así lo escribió, o así lo dijo, y así lo pasó Héctor Castaño. Entonces, para mí, proceso incremental sistémico en espiral, no lineal, sino en espiral, de cambio planeado apalancado desde la madurez organizacional, lo que Mari Carmen le llama subsistema social humano, que llamo yo madurez organizacional. Entonces, apalancado desde la madurez y no para la madurez. Y aquí hay una diferencia abismal en el no para. Así como D'Arbelio dice en y para el trabajo, está hablando en, o sea, yo hago esto en el trabajo y lo aplico para el trabajo. Pero si yo lo aplico el desarrollo humano para hacer desarrollo humano, no es DO. Si yo no lo veo con las variantes sistémicas en base al modelo conceptual del cual surja, no es DO. Pero lo que sí queda claro que no es DO es cuando lo aplicamos en la exclusividad de para la madurez organizacional. Eso es un error. Que incluye un conjunto prioritario de intervenciones previamente determinadas de manera conjunta con el cliente y sustentadas en el binomio multicausa-efecto, porque no hay causa-efecto de manera bionévoca, es multi, ¿sí? Derivado del diagnóstico a efecto de asegurar el estado A. El estado A nos lleva al cumplimiento de la eficacia. El estado A es el presente. El estado A es la misión con elementos que me permiten su medición. Y una vez que aseguro ese presente, ese estado A, entonces me muevo y transito al estado B, que será el estado A cuando en ese momento esté presente. Lo que estoy diciendo con esto es... Edgardo, ¿vale? 2 minutos, Edgardo. 2 minutos. Está. Me quedan 2 minutos y ya, y termino, ¿sí? Okay. Entonces, por último, me voy a la lámina penúltima, por favor. Se llama cambio y misión. Principios que yo reflexiono y simplemente comparto. El cambio, ya lo sabemos, es una constante. Segundo, el DO se sustenta en la madurez organizacional y por supuesto en los sistemas, pero no es su fin. Su fin es la eficacia y la mejora del sistema como un todo, no la madurez organizacional. Tercero, todo fluye, desde mi perspectiva, en un presente continuo. En consecuencia, cada etapa del cambio planeado en la que nosotros le metemos candados para estabilizar y estandarizar, nos habla de la dinámica de la misión y de que ese propósito por el cual en este momento existo es válido, modificado, cambiado para las circunstancias que están presentes en el tiempo B, pero sigue siendo misión, porque es la razón de la eficacia que se busca en ese momento. La denominada visión, con esto termino, simboliza el sueño de la misión en un periodo de tiempo y lo traduce en un plan a largo plazo. Y termino con una imagen que posteé en el año 2012 en Facebook y que abajo dice lo siguiente: al mirar desde el tiempo, recordamos o anhelamos. En cualquier caso, nos impide percibir el instantes que llenan nuestras vidas. Muchas gracias y a sus órdenes. Un fuerte aplauso, Edgardo.
Felicidades, Edgardo. Perdón, me pasé con el tiempo. No, estuvo bien, muy bien, muy bien. No nos da tiempo de preguntas. Afortunadamente no hay preguntas en el chat de alto impacto, preguntas poderosas, no hay, pero de todas maneras te agradecemos esta presencia tan importante que has tenido con nosotros. Sabes lo tanto que te admiro, hemos hecho muchas cosas juntos y creo que seguimos creciendo, seguimos desarrollando cosas importantes. Eres innovador totalmente. Todo esto que dices hoy fue innovador. Te agradecemos mucho tu presencia con nosotros, Edgardo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Cualquier comentario, duda, jitomatazo, lo que sea que quieran hacer, ya sea por WhatsApp o sea en correo electrónico, ¿no? ¿Dónde te pueden buscar? ¿En qué redes sociales te pueden buscar, Edgardo? Estoy en todas, ¿sí? Te recuerdo que Ruiz. sí, Edgardo Robledo Ruiz, estoy en Facebook, estoy en todos lados, inclusive en LinkedIn. Hace muchos años formé un grupo que se llama Consultores en Desarrollo Organizacional en América o en América Latina, y pues hay cerca de 3,500 que están ahí, ya se maneja solo, básicamente, ¿no? Un buen de gente que tienes ahí, qué bueno, me da mucho gusto, te mando un abrazo. ¿Sabes lo tanto Igualmente, que te y quiero? aquí estamos aprendiendo. ¿Sí? Muchas gracias, Edgardo. Un aplauso.